están? Estamos iniciando una nueva contraagenda. En este caso nos vamos a interiorizar acerca de lo que se ha dado en llamar el cambio climático en los últimos años, prácticamente el nuevo credo del sistema de poder global. Ha sido impuesto por distintos medios para que todos lo aceptemos sin ningún tipo de crítica. Como nos tiene acostumbrados el sistema, hay determinadas cuestiones acerca de las cuales no se debate, acerca de las cuales no existen distintos puntos de vista, acerca de los cuales no está permitido siquiera entrar a discutir si hay algún tipo de fundamento sólido, real, basado en evidencia concreta, o si por el contrario tiene que ver con determinadas elucubraciones de algunos sectores de la comunidad científica que son convenientemente tomados y amplificados por parte de los sistemas de poder. En el caso del cambio climático, que bueno, también hay que decir, ha ido atravesando distintas denominaciones. En su momento se habló del calentamiento global, pero luego cuando las temperaturas en determinadas regiones del planeta resultaban ser mucho más bajas de lo esperadas y de hecho batían récords históricos de temperaturas bajas, ese relato del calentamiento global se volvía bastante difícil de sostener. Por lo tanto, se terminó consensuando que el mejor término a utilizar iba a ser el de cambio climático, porque obviamente un término tan amplio puede abarcarlo todo, tanto el calor como el frío, los tornados, las inundaciones, las sequías, etcétera, fenómenos naturales que hemos visto y que el hombre ha sufrido a lo largo de toda su historia. Sin embargo, de acuerdo a este relato, se estaría incrementando en estas últimas décadas por parte del accionar humano. Esto es lo que propone el IPCC, el panel intergubernamental acerca del cambio climático, que es en el cual se referencia la ONU y todo el resto de organismos asociados a las Naciones Unidas, y así también todo el sistema corporativo que secunda a este plan, pero que ha sido también cuestionado a lo largo de los años por otras comunidades científicas u otros sectores de la comunidad científica que consideran que no hay pruebas suficientes para sostener que la alteración que se podría evidenciar en el clima tiene que ver exclusivamente con una raíz antropogénica, ¿no? Con el accionar exclusivamente humano. Muchos también proponen que se está dejando de lado en este tipo de análisis fenómenos de índole natural, como puede ser la radiación solar con los distintos ciclos que va atravesando el Sol a lo largo de las décadas y aún de los siglos, y también otros fenómenos que generan emisiones de gases a la atmósfera de manera también muy importante, como puede ser la erupción de los volcanes, entre otras cuestiones y otras variables que se dejan de tomar en cuenta en este tipo de modelos matemáticos. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás para que todo el sistema de poder global, todo el sistema tanto de medios de comunicación que lo asumen de una manera totalmente acrítica, como lo que son los distintos organismos dentro de Naciones Unidas, dentro de lo que es el foro de Davos, etcétera, todas instituciones de poder global? ¿Qué es lo que hay detrás para que este tipo de instituciones estén promoviendo activamente en la educación, en todo lo que es la producción simbólica a través de series, cine y el propio sistema educativo, con infinidad de cursos que son financiados en todo el mundo para que cada vez se instale más y más este tema? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con las agendas que hemos venido hablando, acerca de las cuales hemos venido hablando en este último tiempo y que han venido reflejando, por ejemplo, el foro de Davos. Todo está estrechamente interrelacionado. La Agenda 2030 de la ONU, lo que es el gran reseteo del foro de Davos y todo el proyecto que tiene que ver alrededor de un nuevo planeta reingenierizado de acuerdo a este proyecto, a esta idea del cambio climático, que dicho sea de paso también esta misma idea surge de las propias cumbres de la ONU, donde en distintas etapas se han venido planteando desde mediados de los años 90 para acá esta cuestión. Si bien podríamos remontarnos a mucho antes, en los encuentros del Club de Roma, ya hacia fines de la década del 60 y durante la década del 70 del siglo XX. Sin embargo, esto que se está planteando de manera embrionaria actualmente ha pasado a ser como el gran credo del sistema, la nueva religión del sistema, ¿no? Es un ecologismo radical
que lo que busca en buena parte es impedir que los distintos países del mundo continúen con su grado de emisión de gases, ellos le llaman de efecto invernadero, ¿no? Especialmente lo que es el carbono. Ahora, si podemos analizar en la historia el desarrollo de los países, vamos a encontrar que justamente tanto Estados Unidos como China, que son las dos grandes potencias mundiales en la actualidad, podríamos sumar a Rusia, pero no en cuanto a su economía, sino si consideráramos su aspecto militar, pero a nivel económico, el desarrollo económico de los principales países del mundo hoy en día está encabezado por Estados Unidos y China. Son los países que actualmente mayor cantidad de contaminación generan y por lo tanto mayor cantidad de emisiones también de dióxido de carbono entregan a la atmósfera. Y acá habría que hacer una distinción. Una cosa es la ecología, el cuidado del sistema ecológico, que todos consideramos que tiene una importancia en el sentido de que ningún pueblo va a querer vivir al lado de un río cuyas aguas estén contaminadas, o respirar un aire que se encuentra contaminado por industrias sin ningún tipo de responsabilidad, que no aplican ningún tipo de filtro a su producción o que directamente producen en las inmediaciones de la población donde está instalada, o las fumigaciones que se realizan sobre pequeños pueblos en el interior de los países. No estamos hablando de ese tipo de contaminación. A nadie le gusta vivir como en Nueva Delhi, por ejemplo, respirando un aire absolutamente irrespirable. Quien ha podido estar en una ciudad como Delhi o como la capital del Distrito Federal de México, por ejemplo, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Es muy probable que acabe en pocos días con algún problema pulmonar a partir del grado excesivo de contaminación del aire. Sin embargo, acá no estamos hablando de ese tipo de contaminación que es perfectamente evitable con un tipo de producción más inteligente y más racional, sino estamos hablando de un mega relato que se está realizando a nivel global, donde se quiere imponer a todos los países del mundo que reduzcan sus emisiones. O sea, aquellos países que ya se desarrollaron, como puede ser en el caso que mencionamos recién de Estados Unidos, lo que está haciendo es imponer al resto de nuestros países a que reduzcan su consumo de, por ejemplo, petróleo y gas como fuentes de energía, y que limite toda aquella producción industrial que justamente puede generar este tipo de huella de carbono que le llaman. Con lo cual lo que terminaríamos haciendo es reconvirtiendo nuestros países en sistemas productivos menos desarrollados o dependientes de tecnología, de alta tecnología, de una energía mucho más costosa como son las energías renovables. Por otro lado, monopolizadas en buena parte de su producción en instancias internacionales. O sea, aquellos mismos que venden esa nueva energía serán nuevamente los monopolios que van a determinar el acceso a un bien tan esencial para cualquier economía, para cualquier país. Por lo tanto, es una pérdida de soberanía al hacerlos dependientes de sus insumos energéticos, de producción energética. Esto por un lado, cabría preguntarse entonces cuál es el gran negocio. Por un lado, entonces dijimos, hay una cuestión acá de una disparidad enorme entre los países ya desarrollados como Estados Unidos y China y los países aún no desarrollados como todos los que estamos en buena parte en Hispanoamérica y en distintos países del África y Asia, por ejemplo. ¿Qué es lo que se está sosteniendo? Bueno, con un discurso muy florido, muy en principio muy bonito, muy comprador, como suele realizar el sistema globalista, enmascara sus proyectos, los enmascara en grandes relatos de buenas intenciones. De ahí lo de la Agenda 2030, si uno lee todos estos objetivos de desarrollo sustentable, no es más que una enunciación de buenas intenciones, ¿no? Acabar con la pobreza, educación de calidad, salud de calidad para todos, acabar con el hambre en el mundo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno escarba y va a ver cuáles son las propuestas concretas que hay detrás de eso, termina comprendiendo que en realidad el plan, el proyecto apunta hacia otra cosa muy diferente. En este caso, si uno analiza lo que se denomina el mercado global de carbono, o sea, los bonos de carbono, lo vamos a tratar de explicar cómo funciona el gran negociado de este capitalismo verde. ¿Qué implica el mercado de bonos de carbono?
Los países industrializados van a empezar a alegar que no pueden reducir sus emisiones de carbono, que van a tener que, porque todo el tipo de industria que tienen instalada tiene que seguir creciendo, no pueden despedir masivamente a sus empleados, van a tener que mantener ese tipo de estructuras durante varias décadas más, pero van a comprarle a los países del tercer mundo, como se les llamaba antes, los bonos de carbono. O sea, van a decir, yo no voy a seguir emitiendo gases de efecto invernadero, pero como soy bueno y soy responsable, le voy a comprar a los países del tercer mundo bonos que van a impedir que ellos generen ese tipo de contaminación, van a impedir que ellos emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, etcétera, van a reducir sus emisiones, ¿sí? van a dedicarse a actividades productivas que no emitan tantos gases de efecto invernadero. Hay todo un sistema de verificación de que eso efectivamente así, que se están generando unidades de ahorro de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, un ahorro de carbono en estos países. Eso se traduce en bonos que son emitidos y que son comercializados en un mercado global, donde estas otras empresas de países del primer mundo van a poder comprar esos bonos y con eso van a evitar esto que se les impone al resto de los países de no seguir con su producción. Ellos van a poder seguir con su producción a costa de que nosotros declinemos nuestra producción. ¿Se entiende por qué? Porque el relato es que como todo es un solo mundo, como todo es un solo planeta, como todo es un solo sistema global de contaminación, en un sentido neto, lo que se deja de contaminar de un lado puede seguirse contaminando del otro y esto daría un nivel de cero contaminación. O sea, por más que ellos sigan contaminando, nosotros vamos a dejar de emitir esos mismos gases que ellos deberían dejar pero no pueden. Con lo cual ellos van a seguir creciendo en su desarrollo industrial a costa de que nosotros hagamos justamente el proceso inverso, el decrecimiento de la producción de nuestros países. Esto que puede sonar ecológicamente atractivo para algunos, en el fondo es nuevamente un nuevo mecanismo, es nuevamente un mecanismo para evitar el desarrollo de instancias soberanas que puedan competir con aquellos países industrializados que son los que han sido elegidos por la élite global para conducir el desarrollo del mundo. En esta división internacional del trabajo que históricamente afectó a nuestros pueblos, que ha hecho que los países europeos, Gran Bretaña, etcétera, se desarrollaron industrialmente, mientras los países hispanoamericanos tuvieron a través de la deuda y distintos procesos políticos que aceptar ser la granja del mundo. Bueno, esto nuevamente viene a retroalimentar ese esquema, ¿sí? Los países de un gran desarrollo industrial van a poder profundizar su industrialización y en los casos en los que eso requiera emitir gases de efecto invernadero, lo que van a hacer, van a seguir por su mismo camino, pero le van a comprar los bonos, o sea, nos van a entregar papeles de colores. De hecho, Estados Unidos imprime la divisa internacional que es el dólar. Los bancos, que son los dueños de sus grandes corporaciones, recordemos que todas las corporaciones que contaminan el mundo son propiedad, si uno va a buscar sus accionistas, son propiedad de estos grandes bancos internacionales. Esos mismos bancos se van a encargar de imprimir ese papel de color, ese dólar, lo van a entregar a los países. Con suerte, en realidad lo que van a hacer va a entregar un bono y ese bono va a entrar a cotizar, ¿sí? Y en el medio va a haber toda una gran timba financiera de compra y venta de esos bonos con sus respectivos derivados, con sus apuestas a futuro acerca de cuánto van a cotizar esos bonos de acá a los próximos años. Y con lo cual lo que se hace es retroalimentar todo el sistema financiero internacional, generando nuevamente mayor dependencia en nuestros países, poniéndole un zapato encima de nuestras cabezas, encima de la cabeza de cada uno de nuestros países para que no pueda desarrollarse y que por lo tanto no pueda hacer una competencia a estas otras potencias internacionales. En el fondo, todo es una gran cuestión de geopolítica. Eso por un lado. Por otro lado, si retomamos las ideas del foro de Davos, este tipo de proyectos también se van a ir aplicando a escala global, no solo con los países latinoamericanos, hispanoamericanos o del tercer mundo, sino que también van a buscar hacer una reconversión en todo el planeta. Acá hay agendas que también se aplican a los países del tercer mundo y esta también es una de ellas. ¿Y qué tiene de incidencia todo esto en ese tipo de países como pueden ser los países europeos?
Bueno, todo tiene que ver con una gran cosmovisión que se ha venido desarrollando, donde se pasó, si nos remontáramos a los siglos anteriores, desde una civilización teocéntrica en la Edad Media a una civilización antropocéntrica en la modernidad, y ahora, dentro de lo que han dado a llamar la posmodernidad, en una civilización biocéntrica. Ahora, esto que pasó de estar centrado en Dios en la Edad Media, en la cristiandad, ¿no? Centrado en el hombre, en el humanismo del Renacimiento en adelante y todo el sistema de pensamiento de la modernidad, entra en crisis y va a ser reemplazado, entonces dijimos, por un sistema biocéntrico, centrado en la vida, pero ahora no en la vida más preciada como podría ser la vida humana, sino por supuesto que no, en toda vida igualada hacia abajo. ¿Sí? Toda la vida de un humano pasa a ser igual a la vida de un animal, que pasa a tener prácticamente los mismos derechos. Por lo tanto, no, en el fondo lo que termina ocurriendo con esto no es garantizarle una mejor vida a esos animales, sino animalizar aún más al hombre, que es hacia lo que tiende todo el sistema cultural. Si ustedes ven todo el sistema de producción simbólica en la cual estamos metidos, todo el tiempo están buscando animalizarnos, ¿no? Exacerbar nuestros más bajos instintos. Es una forma de ir estropeando aquello que de virtuoso tiene el ser humano, reduciéndolo a un mero ganado del cultivo de las élites. De hecho, ellos nos ven de esa forma, nos ven así como Malthus hablaba de la relación entre el crecimiento de la población y los alimentos y proponía limitar el crecimiento poblacional. Las élites que son neomalthusianas en ese sentido, lo que están buscando es justamente como si fuéramos simplemente un ganado que está creciendo por demás y que por lo tanto está consumiendo ya demasiados recursos. ¿Suena esto? Bueno, limitar el ganado. De ahí a todas las medidas de control de la natalidad que se han venido aplicando en las últimas décadas y que hemos estudiado en las contraagendas anteriores. Y como dijimos, esto está explicado de manera explícita en lo que es toda la filosofía del gran reseteo del foro de Davos. Y no por nada, una de las grandes invitadas al foro de Davos ha sido Greta Thunberg, ¿no? Esta paladina de la lucha contra el cambio climático, del nuevo relato del sistema. Allí pudo encontrarse y abrazarse y saludarse con, por ejemplo, el príncipe Carlos de Gran Bretaña, del Reino Unido. El príncipe Carlos del Reino Unido también es uno de los grandes propulsores del gran reseteo de Davos. Y también pudimos ver a Thunberg muy contenta saludándose con Barack Obama o Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? Distintos personajes que son empleados, no más que eso, de la élite global. Todo esto a su vez se conecta con lo que viene proponiendo la ONU en sus distintas cumbres. Dijimos ya a partir de los años 90 esto se vuelve de manera más explícita, especialmente en lo que se llamó la Carta de la Tierra de Río, allá por los comienzos de los años 90, años 92-93, y se viene desplegando cada vez con más fuerza en cada encuentro de Naciones Unidas. Esto se va a instalar a sangre y fuego, del mismo modo que se aplicó un relato único de la Organización Mundial de la Salud con respecto al COVID-19. Bueno, ya Bill Gates mismo ha dicho que la próxima pandemia a enfrentar es la del cambio climático. Esto va a haber que estar preparados porque vienen justamente por la producción y el desarrollo de nuestros países a cambio de un relato de algo que la propia comunidad científica no termina de estar de acuerdo. En que no sea más que un nuevo credo de las élites globales. Y otro tema sustancial del que no me quiero olvidar es el impuesto al carbono. Es probable que en los próximos años, esto ya ha sido planteado por ejemplo por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, todo tipo de producción industrial va a ser sujeta a recibir un impuesto a la producción del carbono. Lo cual nuevamente terminará siendo muy injusto en todos nuestros países que están queriendo desarrollar una industria propia y no depender de la industria de las grandes potencias del mundo. Los impuestos al carbono nuevamente van a engrosar la ya extensísima lista de impuestos que la producción industrial viene siendo sometida a costa de burocracias cada vez más extensas que no nos devuelven ese tipo de aportes de nuestro propio trabajo
en forma de servicios como nos prometen, sino que por el contrario se dedican a producir kioscos y kioscos y kioscos, en sentido simbólico y figurado, estoy diciendo la palabra kiosco, para vender sus relatos a través de infinitos cursos, distintos talleres, actividades a lo largo de los distintos países, para simplemente lavar el cerebro de las personas en torno a sus agendas, a sus contenidos. Para ese tipo de burocracia van a parar todos nuestros recursos y nuestros impuestos. Ahora, para los servicios que realmente necesita la sociedad, como puede ser la educación, la salud, la seguridad, bueno, ahí lamentablemente vemos cómo escasean. Y a nivel de lo que se viene a futuro, ya se viene también trabajando en algunos países europeos, es la tarjeta de crédito limitada de acuerdo a la huella de carbono de cada persona. O sea, van a empezar a limitar cada vez más aquello que podemos consumir de acuerdo a nuestra propia huella de carbono. Esto simplemente es un ejemplo de las imposiciones que vamos a ir teniendo dentro de esta dictadura ecologista radical que se viene junto de la mano del Foro de Davos y las Naciones Unidas, a lo cual también se ha sumado en estos últimos años el propio Vaticano, ¿no? Hemos visto cómo en esta alianza entre el Vaticano y la dinastía Rothschild, en lo que se ha dado en llamar el capitalismo inclusivo, esta filosofía del cambio climático nuevamente también es impulsada a sangre y fuego dentro de lo que es una sociedad, ¿no? Por un lado, el Vaticano ve cómo se limpia su rostro en los distintos medios de comunicación global que maneja la élite, y por el otro lado vemos cómo se presta a difundir justamente todo este nuevo evangelio, entre comillas, de la élite del cambio climático. ¿Estaremos entonces a la altura de poder cuestionar estos nuevos dogmas que nos imponen desde todos los medios de comunicación, desde las universidades, desde las academias, desde las escuelas, desde los manuales escolares, desde la más tierna infancia? ¿Vamos a estar a la altura de generar un pensamiento propio y crítico para que podamos, al mismo tiempo que cuidamos la naturaleza, cuidar al ser humano, y no dentro de un plan para explotar y destruir al ser humano como estos que estamos mencionando? Vamos a tener en cuenta una relación sana entre todos nosotros y la naturaleza, como propone una ecología más sana, donde podamos convivir todos en armonía, o nos vamos a someter a relatos creados con una intencionalidad muy marcada. Bueno, estas son preguntas que también los invito a que nos ayuden a responder, nos complementen este informe con sus propias informaciones, con los propios datos que ustedes ya hayan recabado. Es un tema que venimos siguiendo hace muchos años, es cada vez más claro hacia dónde se apunta, pero es importante que entre todos podamos seguir aportando a un conocimiento crítico. Por eso te invito a que le pongas me gusta a este video, que lo compartas en tus redes sociales, que recomiendes nuestro canal, el canal de Contrainfo, que recomiendes estas contraagendas, que las compartas, que nos ayudes en la difusión, que sigas a contrainfo.com en sus distintas redes sociales. Recordemos que gran parte de nuestros videos que han sido censurados, hay temas de los que no se puede hablar. En este 2021 prácticamente no hemos podido emitir ninguna contraagenda acerca del COVID-19, porque cualquier cosa que digamos que sea parte de lo que determina, baja e impone la Organización Mundial de la Salud es eliminado directamente por YouTube y por el resto de las redes sociales, con lo cual lo hemos subido, por ejemplo, ese tipo de material a odyssey.com. Allí nos pueden encontrar en nuestro canal de Contrainfo. También búsquennos en Twitter, en Telegram, otro canal de difusión alternativo que por el momento no viene censurando nuestra información. Lo mismo, también síganos por las redes más tradicionales, como puede ser el caso de Facebook o Instagram, simplemente para darnos una mano y ayudarnos a difundir este tipo de mensajes que no tiene el auspicio de ningún tipo de fundación internacional. Muy por el contrario, no nos interesa tener ningún tipo de aporte financiero de nadie.
y a diferencia de buena parte de los medios de comunicación que se dicen alternativos y después aparecen siendo financiados por Open Society, NED, Departamento de Estado, Embajada Británica, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso no nos interesa tener el aporte absolutamente de nadie, de ninguna empresa, de ninguna fundación, de ningún partido político, de ninguna agrupación de ninguna naturaleza. Lo hacemos simplemente por amor a la búsqueda de la verdad. Como siempre decimos, nos podremos equivocar dentro de esa búsqueda porque es siempre un acercamiento a la verdad que vamos haciendo, pero siempre con honestidad intelectual, diciendo lo que creemos y lo que pensamos. Te agradecemos mucho habernos seguido hasta acá, habernos acompañado y gracias por estarnos apoyando. Nos vemos en la próxima Contraagenda. Chao. Because if you take China, I mean, a few years ago they were 3% of carbon emissions. Today they're 27%, and we all mind. But then you say to yourself, well, at the same time, they took 2 billion people out of poverty. So how much do you sacrifice on climate change in order to bring people out of poverty? It's a big question. But what one is absolutely sure of is that there's an immense amount to do.